Estábamos revisando esta porción sobre los epitelios, ¿no? Vimos la clasificación de los epitelios simples de acuerdo a su morfología, ¿sí? Como escamoso, cúbico y cilíndrico. Y pues vimos más o menos la función que tiene cada uno de ellos, ¿no? Recordarán que el epitelio plano o escamoso tiene la función del intercambio de sustancias, ¿no? Por la morfología de la célula que permite, pues precisamente, un intercambio eficiente de sustancias por la superficie que tiene que atravesarse. El epitelio cúbico, igual por la morfología de sus células, pues tiene la función de proteger estructuras anatómicas. Y vamos a ver más al ratito que también rodea conductos glandulares. Y el epitelio cilíndrico, que no tanto por la morfología, de hecho, no por la morfología, sino por las especializaciones de membrana que puede desarrollar, tenía por ahí diversas funciones, ¿no? Dependiendo de cuál fuera el componente del citoesqueleto que participaba, pues podíamos ver que tenía funciones de absorción de sustancias, de movilización o desplazamiento de líquidos o de fijación de células o de biomoléculas, ¿no? Bueno, luego pasamos aquí a esto del epitelio poliestratificado o estratificado, que es lo mismo, ¿sí? Y estábamos platicando del epitelio no queratinizado, ¿no? Al que nosotros llamábamos mucosa. Y recuerden que aquí estamos haciendo una distinción muy importante entre dos términos. De hecho, vamos a anotarlos, ¿no? Para que no se nos pase. Vamos a mencionar mucho, y de hecho me han escuchado mucho en anatomía y fisiología, mencionar el término mucosa, ¿sí? Entonces, una mucosa, chicos, cuando yo hablo de mucosa, estoy hablando pues precisamente de esto, ¿no? Un epitelio escamoso poliestratificado, no queratinizado. Dicho pues de otra forma, piel sin queratina, ¿sí? Piel más frágil, piel más sensible. Cuando hable de mucosa, estoy mencionando esto, un epitelio escamoso poliestratificado, no queratinizado. No hay que confundirlo con el término mucosidad, mucosidad. ¿Sí? Son dos términos completamente diferentes, ¿verdad? La mucosa, ya dijimos, es un epitelio, mientras que la mucosidad o las mucosidades son líquidos corporales, ¿sí? Un ejemplo, pues es la saliva, ¿verdad? Que es una mezcla de agua y mucinas, o el moco nasal, o el moco que se encuentra revistiendo las vías respiratorias, eso es una mucosidad. Entonces, acostúmbrense a no confundir estos dos términos, ¿sí? No hay que confundir qué es una mucosa, o sea, un epitelio, y qué es una mucosidad, o sea, un líquido corporal. El moco, pues, al que nosotros conocemos comúnmente como moco. ¿Sale? Bueno, entonces, muchachos, ¿qué caracterizaba a una mucosa? ¿Qué distinguía a la mucosa de la piel? Pues principalmente la característica de aquí, ¿no? De ser no queratinizada. Y gracias a no poseer una capa de queratina, pues veíamos que el revestimiento epitelial se estaba recambiando constantemente. Y con esto quiero decir que en el estrato más superficial de una mucosa nosotros vamos a encontrar células nucleadas, ¿sí? Células, pues, que todavía se encuentran en su ciclo biológico. Por eso, pues, una lesión en una mucosa es tan difícil de resolver, porque el estrato más superficial consiste en células que todavía están vivas. Entonces, si una lesión a nivel de este estrato ocurre aquí, va a tardar mucho en recuperarse. Por eso no se han hecho, por ejemplo, una lesión, una cortada en la boca o en la nariz, ¿sí? Dentro, pues, de la nariz, en la cavidad nasal, y notan, ¿no? Que tarda mucho en resolverse, tarda mucho en cicatrizar, pues precisamente por esa cuestión, ¿no? De ser no queratinizada. Y sí, exactamente, son muy dolorosas. Ok, ¿cómo identificamos pues a una mucosa? Porque son varias capas de células de morfología escamosa y encontramos células nucleadas en el estrato más superficial, ¿sí? Contrario a lo que veríamos en un epitelio escamoso, poliestratificado, pero queratinizado, ¿sí? Fíjense,
Esto es lo mismo. Epitelio escamoso poliestratificado, pero aquí sí es queratinizado. Acá no queratinizado. Acá sí hay queratina. ¿Sí? Ya lo veremos cuando nos toque estudiar el sistema tegumentario, ¿no? Pero la piel está formada en su capa más superficial, ya no por células, ¿sí? Sino por una placa de queratina, una densa capa de queratina que forma pues ese estrato más superficial, ¿no? Y precisamente, vean, es lo mismo que observamos aquí. Una dermis, ¿sí? Que es el tejido conjuntivo subyacente a este epitelio. Lo mismo que veíamos acá, fíjense, dermis, dermis, ¿sí? Acá vemos la capa de epidermis y acá lo mismo, epidermis. ¿Cuál es la diferencia entre piel y mucosa? Bueno, acá dijimos que todavía consiste este estrato más superficial en células vivas. Acá es muy raro que encontremos células nucleadas, ¿sí? Porque todas estas células ya han terminado su ciclo biológico y pues ya quedan solamente restos del citoplasma, ¿sí? Restos de un citoplasma que en cierto punto del ciclo celular de los queratinocitos, pues se llenó únicamente de queratina, ¿sí? Entonces la capa más externa de la piel, las células más superficiales de la piel, pues ya consisten puramente en queratina, ¿sí? Ya no vemos núcleos, ¿sí se fijan? ¿Sí? Entonces aquí ya no hay núcleos. De esa manera, pues nosotros podemos distinguir a la piel de la mucosa. Además, las células escamosas que forman a la piel, pues son de morfologías muy, muy, muy características, ¿no? Les repito, ya lo vamos a ver por ahí en el sistema tegumentario, pero tenemos el estrato basal, tenemos el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo y el estrato lúcido. Y se llama precisamente lúcido porque no es refringente, ¿sí? O sea, deja pasar pues la luz. La luz la atraviesa. ¿Por qué? Porque ya es nada más una capa de queratina. Ok. Entonces, pues, hay que saber distinguir aquí mucosa de piel, ¿sí? Mucosa de piel. La diferencia, pues ya dijimos que es la capa más superficial. Bueno, puede haber un epitelio cúbico estratificado, ¿sí? No son muy comunes, pero puede haber. ¿Dónde encontramos este epitelio cúbico estratificado? Como les decía, en los conductos glandulares, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos. Conductos glandulares exocrinos. Ya saben qué significa exocrino, ¿sí? El conducto de las glándulas salivales o las glándulas sudoríparas. Entonces, precisamente, ¿no? Aquí vemos eh, la luz del conducto. Acuérdense a qué me refiero con luz, ¿eh? La luz del conducto, el interior, pues, de este conducto, y está revestido de, pues, en estos casos, dos capas, ¿no? De células cúbicas. Ahí tenemos un epitelio poliestratificado. Ok, un epitelio cilíndrico poliestratificado no lo vamos a encontrar. De hecho, hasta ahí terminamos la clasificación simple de los epitelios. ¿Se acuerdan que teníamos por ahí categorías especiales? ¿Sí? O sea, que no caben en la clasificación morfológica o en la clasificación de capas de los epitelios. Entonces, una de ellas es el pseudoestratificado. ¿Sí? Entonces, el siguiente. Epitelio cilíndrico estratificado no lo vamos a encontrar, ¿sí? No va a haber un epitelio cilíndrico estratificado, más bien será un epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Y a este lo vamos a encontrar en sitios anatómicos bien concretos, ¿sí? Regiones anatómicas muy, muy específicas. Por ejemplo, a este epitelio escamoso, perdón, a este epitelio cilíndrico pseudoestratificado lo encontramos en la vía respiratoria a nivel de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Lo encontramos, por ejemplo, en los túbulos seminíferos, ¿sí? Para la maduración de los espermatozoides. El epitelio pseudoestratificado también lo logramos encontrar en las vías urinarias, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué significa esto de pseudo estratificado? Pseudo, que parece tiene forma de, pero no lo es, ¿sí? Entonces, aparenta estar formado por varias capas, ¿sí? Aparentan ser varias capas, pero solo es una. ¿Y cómo podemos definir esto, chicos? Bueno, porque aquí, por ejemplo, miren, estamos viendo la morfología, un diagrama, pues, que nos ejemplifica esto, ¿no? Y aquí en el diagrama yo puedo ver, por ejemplo, esta célula,
evidentemente cilíndrica, ¿sí? Que se proyecta hacia la región apical del epitelio y parece que está encima de esta célula, ¿sí? Pero no lo está. Lo mismo acá, miren, esta aparenta estar debajo de esta célula cilíndrica, pero no lo está. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir que están o no están estratificadas? O sea, que están o no están eh, dispuestas en varias capas, pues porque nacen todas de la misma membrana basal. ¿Se acuerdan qué es la membrana basal, verdad? Explicamos con mucho detalle el domingo. Entonces, fíjense que tanto esta célula, ¿sí? Esta celulita que aparenta estar debajo de esta, como esta que aparenta estar sobre la célula que hablábamos hace un momento, ambas nacen de la misma membrana basal, ¿verdad? Ambas están saliendo de la misma membrana basal. Esa es una forma. No siempre va a ser tan claro en el corte histológico, ¿sí? De hecho, no va a ser así de claro en el corte histológico. Entonces, la forma en la que nosotros podemos identificar un epitelio pseudoestratificado es porque vamos a encontrar células cilíndricas, ¿sí? Y células basales que asemejan ser células cúbicas, ¿sí? Entonces, podríamos pensar, repito, que esta célula cilíndrica, ahora vamos a remarcarla, que esta célula cilíndrica está sobre esta, pero en realidad no es así, porque ambas células están unidas a la misma membrana basal, a esta, ¿sí? Entonces, otra forma de identificar un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Otra forma de identificar el epitelio pseudoestratificado será por esto. Encontramos células basales que aparentan ser cúbicas y células cilíndricas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Otra clasificación especial que no íbamos a encontrar o que no íbamos a poder englobar en la morfología o en la estratificación es el epitelio polimorfo, ¿sí? Ojo con los términos, transicional o polimorfo, ¿sí? ¿Qué significa eso de transicional? Bueno, pues lo que dice su nombre, ¿no? Que puede hacer una transición de una morfología a otra. Polimorfo, ¿qué significa? Que tiene varias morfologías, o sea, pueden ser escamosas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. ¿Y de qué depende esto? Ah, a ver, fíjense, ¿dónde lo encontramos? A este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en las vías urinarias, ¿sí? ¿Qué onda con eso de las vías urinarias? Bueno, pues van a estar manteniendo por ahí diferentes volúmenes de orina, ¿verdad? Van a estar manteniendo diferentes volúmenes de orina. Entonces, dependiendo de que el volumen sea mucho o sea poco, pueden modificar su morfología para permitir una mayor cantidad de orina o una menor si es que está vacío, ¿sí? Entonces, este epitelio transicional polimorfo o urotelio tiene esa característica. Fíjense, si se trata, por ejemplo, de una vejiga, no solamente en la vejiga, también lo podemos encontrar en los uréteres o en la uretra, ¿sí? Entonces, epitelio polimorfo hay en uréteres, en vejiga y en uretra, ¿sí? Entonces, pues, si tenemos un urotelio, ¿sí? O sea, un epitelio polimorfo de una vejiga vacía, pues no va a haber un volumen considerable y pues estas células no se estarán sometiendo a una presión, ¿verdad? Entonces van a adoptar una morfología que asemeja a las células cilíndricas, ¿sí? O sea, se proyectan pues en toda su longitud. ¿Por qué? Porque no hay un volumen, un líquido en este caso, que las empuje hacia la lámina basal, ¿sí? Pero si el volumen de orina en la vejiga aumenta, si la vejiga pues se llena, pues estas células, perdón, son capaces de modificar su morfología. Si ven cómo aquí están cilíndricas y acá aparentan ser cúbicas, ¿verdad? Y pues en casos ya muy extremos, cuando la vejiga tiene un volumen máximo de orina, pueden ser hasta escamosas, ¿no? Pueden adoptar hasta una morfología escamosa, que no es algo muy común ni muy saludable, mucho menos saludable de hecho, pero bueno, puede pasar, ¿sí? Puede pasar que si la vejiga está muy llena, adoptan
morfología escamosa, ¿sí? Y cúbica es cuando está llena la vejiga, exactamente, adoptan esta morfología cúbica. Y cilíndrica es cuando la vejiga está vacía, ¿sí? Cuando no hay pues una presión sobre estas células. Si se ejerce una presión, ahí es donde van a poder modificar su morfología, ¿sale? A ver, ay, sí es cierto, el domingo se me olvidó subirle la presentación, perdón. Sí, esta todavía no está en su grupo. Ahorita, ahora sí, antes, es más, cuando nos vayamos a descanso, ya en una hora les doy un descansillo, recuérdenme para subírselas inmediatamente a Telegram y que no se me vaya a olvidar, ¿sí? También se llaman urotelios, exactamente, ¿sí? También se llama urotelio, muy bien. ¿No podría estar en el estómago? No, fíjate que, fíjate que sí es, o sea, está bien pensar que podría estar en el estómago, porque pues sí, el volumen del estómago también está variando. Pero son funciones completamente diferentes, ¿sí? Completamente diferentes, porque el estómago tiene la función de la degradación química y para eso necesita secretar sustancias, ¿sí? Entonces se trata más bien de un epitelio glandular, que tratándose de un pseudoestratificado cilíndrico, pues no podría cumplir esa función. Entonces, pues sí, tiene lógica pensar que podría estar en en el estómago por las variaciones de volumen, pero pues no, por las características fisiológicas del estómago no sería posible. Entonces la orina las aplasta, así, exactamente. Va a, va a disminuir su longitud, exactamente. A ver, ¿el estómago siempre tiene el mismo tamaño aun cuando comemos? Pues es que, o sea, tamaño, ¿cómo te digo? Sí, tamaño sí, pero la superficie puede aumentar mucho, ¿sí? La superficie del estómago puede aumentar bastante. Recordarán ustedes que el estómago o la mucosa, pues, del estómago, este, está plegada, ¿sí? Entonces, ese plegamiento le permite aumentar su superficie. Entonces, tamaño sí va a ser siempre el mismo, pero la superficie, sí, esa sí puede cambiar. Podría pasar lo mismo con las células del conducto vaginal durante las contracciones y el parto. No, es lo mismo que le comentaba a su compañero hace un momento. Tiene sentido pensar eso, ¿sí? Porque como va a haber ahí un cuerpo que va a estar modificando el volumen, podríamos pensar, ah, pues sí, el endometrio puede contraerse y cambiar, pero no, porque no va a cumplir esa función. No cumpliría pues la función que debe cumplir, que es la de secreción. Ustedes saben que el endometrio es un epitelio secretor, entonces si tuviera esta morfología pseudoestratificada no podría formar las glándulas que secretan esas sustancias, entonces no. Y les repito, o sea, es lógico, tiene lógica que piensen en esos casos, pero repito también, por la fisiología del aparato, pues va a o no, mejor dicho, no va a permitir esa característica, ¿no? De que se trate de un epitelio polimétrico. Entonces, no, a este lo encontramos únicamente en las vías urinarias. ¿Por qué? Pues porque están, o bueno, la función de las vías urinarias no es otra más que conducir, ¿sí? Conducir a la orina. No hay que secretar nada, no hay que producir ninguna sustancia, simplemente conducir a la orina, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. A ver, me preguntan por acá, ¿las placas de este epitelio son impermeables? Hidrofóbicas, podríamos decir. Y por eso sí, son impermeables. Y precisamente van a estar separando al epitelio del líquido corporal que va a ser transportado. Bueno, y ahí tenemos pues dos clasificaciones del epitelio que no permiten su clasificación en esta que vimos al inicio. Ya ven que ya clasificamos por la morfología y ya clasificamos por las capas. Por ahí hay algunas categorías que no entran en ninguna de estas y ahí los tenemos. ¿Sale? Bueno, entonces pues ya nada más nos queda por aquí revisar unos cortes histológicos, ¿no? Entonces, en este corte, este de acá, ¿sí? Lo que estamos viendo es una mucosa. ¿Cómo sabemos que es mucosa? ¿Cómo la podemos identificar como mucosa? A ver, véanlo. ¿Qué les da la idea de que sea una mucosa? ¿O por qué digo tan seguramente que se trata de mucosa?
porque hay células nucleadas, ¿verdad? Exactamente, miren, aquí veo una célula nucleada, aquí hay células nucleadas, ¿sí? Entonces, todas estas del estrato más superficial corresponden a células que todavía están en su ciclo biológico. Entonces, se trata de mucosa, fácil, ¿no? Y este, pues, es precisamente un corte histológico de la mucosa del esófago, ¿sí? Ok. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar, esto sería piel o mucosa. ¿Es piel o es mucosa? Pues esto ya es nada más una capa de queratina, ¿verdad? Es solo queratina. Entonces esto es piel, exactamente. ¿Sí? Y acá, lo mismo, miren, solamente una capa de queratina. El estrato, pues, más superficial consiste en una placa de queratina. Entonces, este es piel, ¿sí? La diferencia aquí es que estamos viendo, pues, evidentemente un corte de piel gruesa, como la que encontramos en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, y acá, pues un corte de piel delgada. Sí, yo creo que es bastante claro por qué la clasificamos de esa manera, ¿no? Parece tocino, parece tocino, ¿verdad? Bueno, pero no, es piel. Más bien podríamos decir que es chicharrón. Y bueno, pues ahí está, chicos. ¿Sí? Ok. Es todo lo que quiero tocar en cuanto al tejido epitelial. ¿Sí? Nos falta ver el epitelio secretor, pero a ese lo vamos a ver con detalle en el sistema endocrino. ¿Sí? Entonces vámonos ya a nuestro siguiente tipo de tejido, que es el tejido conjuntivo. ¿Sale? Ok, recuerdan las características del tejido epitelial, ¿verdad? Recuerdan las características del epitelio. Es más, vamos a repasarlas para que no se nos olviden y para poder hacer una comparación con este tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué caracterizaba el tejido epitelial? Que ocupa una membrana basal, ¿sí? O sea, tiene que estar pegado a una base de mucopolisacáridos. Ya hablamos de esa membrana basal. Sus células poseen múltiples formas, pues ya vimos que pueden ser cúbicas, cilíndricas o planas. Esta es clave. Poca o nula matriz extracelular. Es avascular y puede formar glándulas. Eso es lo más representativo de un epitelio. ¿Sí? Y su función es el revestimiento. Exactamente. Muy bien. Las células no dejan un espacio entre ellas. Exactamente. Vamos a compararlo entonces acá con nuestro siguiente tipo de tejido, que es el tejido conjuntivo. ¿Sale? A ver, entonces, tejido conjuntivo va a ser el marco, el estroma, el medio, el entorno de los tejidos restantes de nuestro cuerpo. Ya ven que la otra vez platicábamos, ¿no? Nosotros encontramos a la piel como un epitelio, ¿no? Y luego debajo hay tejido muscular. ¿Y qué onda con el espacio vacío que queda entre el músculo y la piel? ¿Qué es todo eso que rellena esos espacios de nuestro cuerpo? Pues son precisamente tejido conjuntivo, ¿verdad? Y toma este nombre de conjuntivo o conectivo porque pues precisamente va a servir como la conexión entre otras estructuras anatómicas. Ojo, soporte y conexión. Entonces, pues, el tejido conjuntivo va a estar formado, de hecho, esto es algo que vamos a estar viendo mucho a continuación, ¿eh? Va a estar formado por sus componentes celulares y una matriz extracelular, ¿sí? El tejido conjuntivo está formado por componentes celulares y matriz extracelular. De hecho, la matriz extracelular es lo más importante, ¿sí? Lo más importante del tejido conjuntivo, porque vamos a ver que el tejido conjuntivo en realidad es casi acelular, ¿sí? O sea, casi no hay células, comparándolo con la matriz extracelular. Ahorita vamos a ver qué es eso de la matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular va a ser un conjunto de principalmente glucoproteínas, ¿sí? Glucoproteínas estructurales y algunas otras funcionales que van a formar, pues, a la matriz extracelular propiamente dicha, ¿sí? Bueno, ok. Entonces ahí lo tenemos, tejido conjuntivo, células y matriz extracelular. Como nos vamos a dedicar en este tema de tejido conjuntivo más a la matriz extracelular que todo, pues es a lo que más deben ponerle atención. ¿Sí? Ahorita vamos a detallar con mucha profundidad qué es eso de la matriz extracelular.
Vamos entonces con sus características. Ok, entonces, ¿qué va a caracterizar al tejido conjuntivo? Primero que nada, veremos que aquí hay una gran variedad de células, ¿sí? Aquí sí vamos a ver muchísimos tipos. Ya ven que en el epitelio nada más decíamos, células planas, cúbicas y cilíndricas, y ya, ¿sí? Aquí sí vamos a hablar de muchísimas células, ¿sí? Aquí sí les voy a describir muchísimas células. A pesar de que lo más importante es la matriz extracelular, veremos que también hay por ahí muchas células que cumplen funciones bien importantes, ¿sí? Entonces, esta es una característica bien importante. Entonces, yo voy a ver, vamos a poner por aquí un ejemplo. Yo voy a ver que un tejido conjuntivo, vamos a decir que esto es un tejido conjuntivo, ¿no? Esto que estoy poniendo aquí. Entonces, este tejido conjuntivo, o en este tejido conjuntivo, esto que acabo de dibujar es la matriz, ay, caray, es la matriz extracelular, ¿sí? Acostúmbrense a esta abreviatura, ¿sí? Matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular es un conjunto de sustancias, ¿sí? Un conjunto de sustancias. Ahorita vamos a ver qué sustancias. Y aquí en esta matriz extracelular yo me voy a encontrar fibroblastos principalmente, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué los dibujo así, ¿sí? Fibroblastos, voy a encontrar macrófagos, me voy a encontrar mastocitos, ¿sí? Me voy a encontrar bueno, más bien células plasmáticas, ¿sí? Este sería un mastocito. Voy a encontrar células plasmáticas ahí con una morfología bien característica. Todo esto lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Células plasmáticas y un montón de células, ¿sí? Entonces, este cuadrito azul que acabamos de dibujar, este estroma, este entorno, este soporte del tejido, va a servir como el medio, como el ambiente en el que están funcionando todos estos tipos de células, ¿sí? Entonces, aquí les estoy describiendo apenas algunas, pero vamos a encontrar muchísimas células. Así que aquí sí prepárense, ¿sí? Vamos a ver muchísimos tipos de células, ¿sí? Bueno, perdón chicos. Decíamos que también que el tejido conjuntivo, ¿se acuerdan, no? Hace ratito, bueno, perdón, en la clase del domingo, que el tejido conjuntivo era el encargado de nutrir a los demás tejidos, ¿sí? Porque por difusión este tejido conjuntivo va a pasar los nutrientes que obtiene de el torrente sanguíneo, porque aquí vamos a ver que sí llegan muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Este tejido es muy vascularizado, entonces recibe muchos vasos sanguíneos de manera directa y estos vasos sanguíneos pues van a regresar formando redes capilares. Entonces, pues sí recibe una vascularización directa para nutrir a los tejidos conjuntivos que va a que va a conectar, ¿sí? Y así como recibe vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos también va a recibir vasos linfáticos que van aquí asociados, ¿sí? A estas redes capilares. Ya saben cómo se forma la linfa. Entonces, de ahí una red capilar, debe haber un vaso linfático. Ok. No está tan especializado como el epitelio, pero también veremos que en este tejido conjuntivo hay por ahí algunas terminales nerviosas, ¿sí? No tantas como las que veríamos en el epitelio, pero pues sí llega a haber por ahí nervios, ¿sí? Repito, no tantos, no está tan inervado como el epitelio, pero sí hay por ahí algunos nervios, ¿no? Y pues recuerden que esta es una característica clave del tejido conjuntivo. Su matriz extracelular es lo más importante, ¿sí? Presenta una abundante matriz extracelular. La matriz extracelular es lo más importante de un tejido conjuntivo. Y bueno, pues aquí repetimos, ¿no? Posee diversas formas celulares. Vamos a ver muchísimas células, muchas células. ¿Sale? Bueno, pues ahí tenemos el diagrama. Un conjunto de sustancias,
que clasificamos como la matriz extracelular, ¿sí? Ahorita vamos a revisar con detalle eso. Y pues células que están existiendo inmersas en esa matriz extracelular. Entonces, repito, en el tejido conjuntivo será mucho más importante la matriz extracelular que las propias células del tejido. Y es algo que también aquí vemos, ¿no? Vean, en esta microfotografía estamos viendo precisamente un tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, ¿qué veo? Por ahí algunas celulitas, ¿no? Por ahí veo algunas. Y si se fijan cómo no están tan pegadas como en un epitelio, ¿no? Ya ven que decíamos, ya ven que decíamos, una característica del epitelio es que una célula está inmediatamente después de la otra. Aquí no. Vean que aquí están bien dispersas, ¿sí? Muy dispersas todas estas células. Y lo más evidente, lo más claro, lo que más salta a la vista de este tejido son estas cuerdas, ¿sí? Estas fibras de la matriz extracelular. ¿Qué tipo de fibras? Ahorita las vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, lo más o lo que más resalta en este corte son las fibras de la matriz extracelular. Hay por ahí algunas celulitas, sí, pero lo que más resalta son las fibras. ¿Por qué? Porque hay más matriz extracelular que cualquier otra cosa en el tejido conjuntivo. ¿Sale? Me preguntan por acá, ¿el tejido conjuntivo también es agua? Sí, de hecho ahorita lo vamos a platicar, ¿sí? Vamos a ver qué onda con esto. Colágeno, exactamente, las famosas fibras de colágeno, ¿sí? Que es básicamente la mayor parte del tejido conjuntivo. Pero sí. Bueno, pues entonces, ¿qué funciones cumple el tejido conjuntivo? Pues las células del tejido conjuntivo van a estar especializadas en la síntesis de su propia matriz extracelular. O sea, todas estas sustancias, o sea, todo este cuadrito azul que pinté aquí, lo sintetizan las propias células de este tejido, ¿sí? O sea, estas células están encargadas de sintetizar su propia matriz extracelular. Une a otros tejidos y rellena espacios. Esto es bien importante, ¿sí? Bien, bien importante. Une a otros tejidos. Por ejemplo, eh, los ligamentos que unen a un hueso con otro hueso, ¿no? Están hechos de tejido cartilaginoso, que es tejido conjuntivo, ¿sí? Los ligamentos también, que unen a un hueso con un músculo, están hechos de tejido conjuntivo. El propio hueso es tejido conjuntivo. La sangre que conecta a muchos de nuestros tejidos es tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, pues todo esto, todos esos ejemplos los vamos a ir viendo hoy. Rellena espacios también es una función importante. Por ejemplo, ya ven que los que estaban en la clase en línea hace rato, ya ven que hablábamos del mesenterio, ¿no? El peritoneo y el mesenterio. Entonces, ¿se acuerdan que el mesenterio es un tejido adiposo, conjuntivo, que rellena a la cavidad abdominal? ¿Para qué? Pues para fijar a las vísceras digestivas a su lugar, ¿no? A la cavidad abdominal. Y también para protegerlas, o sea, no solamente fijarlas, sino para también protegerlas. Otro ejemplo, el pericardio. ¿Se acuerdan que el pericardio también es un tejido conjuntivo adiposo? ¿Qué función tiene? Pues llenar o rellenar la cavidad mediastínica para fijar al corazón ahí a su sitio anatómico. Las meninges que rellenan el espacio que hay entre el tejido nervioso y el cráneo para proteger precisamente al encéfalo y un montón pues de ejemplos, ¿verdad? Entonces, une a otros tejidos, como los ligamentos y los tendones, y rellena espacios vacíos para proteger algunos órganos. Nutre a otros tejidos. Bueno, ya platicamos hace un momento, ¿no? Que al ser muy vascularizado, al recibir una irrigación directa, pues va a entregar esos nutrientes que otros tejidos no van a obtener directamente. Por ejemplo, el epitelio, ya dijimos, es avascular, no recibe vasos sanguíneos. ¿Cómo se nutre? Por difusión de su tejido conjuntivo subyacente. El tejido nervioso, o sea, un nervio como tal, un nervio propiamente dicho, no recibe tampoco vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo va a recibir nutrición? Pues por medio de el tejido conjuntivo que lo rodea, ¿no?
Otra función es que, bueno, pues ya utilizados esos nutrientes por nuestras células, van a eliminar sus desechos, ¿sí? Sus metabolitos. Entonces aquí en el tejido conjuntivo se pueden almacenar esas sustancias de desecho. Esta función es importantísima. Participa en las respuestas inmunitarias, ¿sí? Ya vimos inmunología con muchísimo detalle, en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, recuerden a todas esas células de la inmunidad, porque aquí las vamos a platicar también con mucho detalle, ¿sí? Aquí vamos a ahondar mucho de eso, porque veremos que un tejido conjuntivo especializado, el hematopoyético, da lugar a, a muchas células inmunológicas, ¿no? Y bueno, pues como dijimos que las células del tejido conjuntivo producen, sintetizan a su propia matriz extracelular, pues están implicados también en la propia reparación del tejido conjuntivo o de otros tejidos, no solamente el conjuntivo. ¿Sale? Bueno, entonces, ven que todas las funciones y todas las características del tejido conjuntivo giran en torno a un componente específico, a la matriz extracelular, ¿sí? Porque, repito, las sustancias que forman a este tejido son más importantes que las propias células de este tejido. O sea, claro, son importantes las células, sí, pero lo que caracteriza pues este tejido es su matriz extracelular. Es lo que más vamos a estar platicando aquí, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, s- si todas las células son, o sea, ¿tienes la duda de que si todas son eucariotas? Aparte de las procariotas, pues sí, si exceptúas, es que, o sea, en cuanto a esa clasificación, o es una o es otra. Si exceptúas a las procariotas, pues sí, todas las restantes son eucariotas. Y bueno, hablando pues de nosotros, de los seres humanos, el colágeno tiene la función de ser muy rígido, la característica pues de ser muy rígido, muy, muy estable. Entonces sí, sería muy difícil cortarlo, ¿verdad? Entonces sí, ahorita vamos a ver todas esas funciones. Entonces el tejido conjuntivo nos ayuda a nutrir a los nervios. Ajá, exactamente. Ya luego vamos a ver el sistema nervioso y veremos. Bueno, ya lo vimos, de hecho, y vimos que los nervios tienen una capa que se llama perineuro, y en ese perineuro, que es tejido conjuntivo, pues llegan vasos sanguíneos, ¿no? Pero bueno, en conclusión, es la matriz extracelular más importante. Ajá, exactamente. Aquí en estos tejidos, la matriz extracelular es la más importante. Así es. Ahorita lo vamos a ver. Ok, pues entonces estamos hablando de matriz extracelular. Vamos a eso. Pero antes, la clasificación, esta también es bien, bien sencilla, ¿sí? Bien, bien simple. Tenemos un tejido conjuntivo del cual ni vamos a tocar ahorita, ¿sí? El embrionario, el mesenquimatoso y el mucoso. Ahorita ni lo vamos a tocar, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el tejido conjuntivo adulto o el tejido conjuntivo, pues, propiamente dicho, y el tejido especializado, ¿sí? Entonces, estos dos son los en los que nos vamos a enfocar. Y repito, pues aquí lo más importante será la matriz extracelular, porque cartílago, ¿qué es? Fibras de colágeno. El hueso, ¿qué es? Fibras de colágeno. La sangre, ¿qué es? Agua. El tejido adiposo, ¿qué es? Grasa. Entonces aquí lo más importante, repito, es la matriz extracelular. ¿Sale? Y pues a propósito de eso, vamos a ver qué onda con esto. Matriz extracelular. Ya dijimos, ¿no? La matriz extracelular constituye una combinación de glucoproteínas. Y de estas glucoproteínas, pues las más importantes, o bueno, la más importante será el colágeno, ¿sí? De hecho, fíjense cómo les describo aquí. Colágeno y glucoproteínas distintas al colágeno, ¿sí? Glucoproteínas distintas al colágeno. Y los proteoglucanos. Entonces, estos proteoglucanos van a formar esa especie de estroma. A ver, esto ya se los he platicado en otras clases, vamos a recordarlo porque aquí es donde va a tomar especial importancia, ¿sí? Esto de los proteoglucanos.
Entonces, los proteoglucanos, recuerden, escuchen el nombre, escuchen lo que compone este nombre. Proteo, que ahí no hay pierde, componente proteico, proteínas, y glucanos. ¿Se acuerdan que quedamos que eran glucanos? Lo vimos en el tema de biomoléculas. ¿A qué le llamamos glucanos? ¿Se acuerdan? A los heteropolisacáridos. ¿Sí? Glúcidos, carbohidratos, exactamente, concretamente, de manera concreta, a los heteropolisacáridos. ¿Sí? Heteropolisacáridos. Cadenas largas, largas. Ojo con los términos, chicos, largas. Y de aquí, de estos proteoglucanos, unos bien importantes, muy, muy importantes componentes de esos proteoglucanos son los glucosamín glucanos. ¿Sí? Glucosaminglucanos, que es como un polisacárido pegado a otro polisacárido y por ahí un péptido, ¿no? Ya les platiqué de estos. Entonces, los glucosaminglucanos, chicos, los proteoglucanos, van a ser un conjunto de fibras proteicas, ¿sí? Estas fibras proteicas de base glucosídica van a formar como estos haces transversales. ¿Se acuerdan, no? Se los platiqué que formaban, por ejemplo, a la lámina basal, los mucopolisacáridos de la lámina basal, ¿no? Entonces, ¿qué característica tienen estos? Pues que se van a enlazar muy estrechamente con otros proteoglucanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dibujo este. Por acá pues podemos poner a otro proteoglucano, ¿no? Entonces, por aquí las fibras transversales de estos glucosaminglucanos, de estos proteoglucanos, van a formar uniones muy estrechas unos con otros. ¿Se acuerdan, no? Dijimos que son como cuerdas transversales que se van a como enrollar sobre sí mismas, como enlazar unas con otras para formar una unión muy estrecha. Y por acá nos llega otro glucosaminglucano y están formando pues esta estructura de unión muy, muy estrecha, ¿sí? Muy, muy estrechamente pegadas. Estos glucosaminglucanos se van a pegar a un componente proteico. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Ese componente proteico es el colágeno, ¿sí? Por eso es tan importante el colágeno, porque el colágeno básicamente va a unificar a todas estas fibras, ¿sí? Entonces, esta unión tan estrecha de proteoglucanos, de colágeno, de glucoproteínas, van a formar a ese estroma del que estábamos hablando hace rato, a ese medio de inmersión que sostiene a estas células, ¿sí? Y aquí nosotros vemos una característica bien importante. Ya ven que hace ratito me preguntaban, a ver, me hacían una pregunta bien interesante. Eh, no me acuerdo cómo decía, pero sí, contiene también agua. Exactamente. El agua es un componente importante, ¿sí? Importantísimo de el tejido conjuntivo. Porque, ¿qué vemos aquí? Espacios vacíos, ¿sí? Ojo con esto que les voy a explicar. Espacios vacíos, ¿sí? Aquí estamos viendo espacios vacíos. A ver, vamos a pegar un poquito más a este colágeno. ¿Sí? Vamos a ponerlo como así para que esté bien unido, ¿no? Y ya, ok, ahora sí ya tengo ahí a mi matriz extracelular. Entonces yo ahí estoy viendo un montón de espacios vacíos, ¿sí? O sea, estas fibras se van a enlazar muy estrechamente, sí, pero están dejando por ahí espacios vacíos. Estos espacios vacíos se van a llenar de agua, ¿sí? Entonces, otra función que no les mencioné ahorita, ¿sí? No se las mencioné así con detalle, pero otra función del tejido conjuntivo será, pues precisamente en este espacio vacío, servir como un almacén de agua. Se va a estar almacenando una gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, una gran parte del agua que forma nuestro cuerpo está, pues precisamente contenida o almacenada en el tejido conjuntivo. Entonces, aquí vamos a encontrar una gran cantidad de agua, ¿sí? ¿Y por qué agua?
Pues ya lo platicamos, ¿no? Lo platicamos en otras clases. El agua sirve como un medio en el que van a ser transportadas sustancias para el metabolismo de nuestras células y nuestros tejidos. Entonces, si yo tengo una célula por acá, un fibroblasto, y por acá tengo a otro fibroblasto, ¿cómo van a llegar las sustancias, los nutrientes de un fibroblasto a otro? Pues precisamente por este medio de inmersión, que es el agua. Entonces, esta agua va a servir como el medio de transporte. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, esto es lo que quiero que se imaginen, ¿sí? Estas fibras entrelazadas, esto es lo que quiero que pongan en su mente cuando hablamos de esto de la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, los componentes moleculares de la matriz extracelular, pues los tenemos acá enlistados, ¿sí? Vamos a ver que la matriz extracelular va a consistir en tres tipos de fibras. Ya dijimos que el colágeno es la fibra más importante. Entonces, fibras de colágeno. ¿Qué función cumple el colágeno? Van a servir como estructura y soporte, ¿sí? Mucho mucho ojo con esto, porque luego nos dicen, el colágeno también hace flexible al tejido conjuntivo. No, no lo hace flexible. Lo que lo hace flexible es otro componente, ¿sí? Ahorita enseguida vamos a platicar de esto. Entonces, ojo, las fibras de colágeno son rígidas, ¿sí? Son estables. Entonces, van a servir para estructura y para soporte. No hacen flexible al tejido, no es flexible, no soporta la tensión o la tracción, ¿sí? O sea, pues no soporta que le esté jalando o que lo esté comprimiendo, ¿sí? Entonces, pues el colágeno, vamos a ponerlo aquí, es rígido y estable, ¿sí? Rígido y estable, pero no es flexible, ¿sí? No es flexible como nos lo ponen por ahí en algunas bibliografías. Lo que sí es flexible, o las fibras que sí son flexibles, son las fibras elásticas, ¿sí? Estas fibras elásticas, fíjense, pues como lo dice su nombre, son capaces de deformarse y regresar a su posición original. O sea, yo les puedo aquí aplicar una fuerza de compresión, de tensión, de tracción, ¿sí? O sea, pues las puedo jalonear, las puedo estirar, las puedo comprimir, las puedo apachurrar, puedo hacerles todo, ¿sí? Y van a ceder ante esa fuerza, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener por ahí una fibra que es longitudinal, ¿sí? Longitudinal, pero luego le aplico una fuerza de compresión. ¿Qué va a pasar con esas fibras? Pues se van a encoger, se van a hacer chiquitas, pero cuando nosotros retiramos a esta fuerza, ¿sí? Regresan a su longitud original, ¿sí? Entonces, resisten fuerzas de compresión, resisten fuerzas de tensión, de tracción, les puedo, así pues todo lo que decíamos hace un momento. Pero cuando se retira esa fuerza, pues regresan a su posición original, ¿sí? Y bueno, pues aquí yo creo que es bastante evidente cuáles son las proteínas que predominan. En las fibras de colágeno, pues obviamente predomina el colágeno. ¿Sí? En las fibras elásticas, claro que habrá colágeno, ¿sí? En las fibras elásticas hay colágeno, ¿sí? Pero en este tipo de fibras va a predominar la elastina, ¿sí? De ahí el nombre de fibras elásticas. Aquí hay colágeno, sí, 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 pero predomina la elastina, hay más elastina que colágeno. Claro que será resistente, claro que será estable, pero también será elástico. Sí, o sea, se puede deformar, puede ceder ante una fuerza, pero eventualmente regresará a su forma original, ¿sí? Y ahí encontramos, pues, por ejemplo, algunos cartílagos, ¿no? Me dicen por acá como el lóbulo de la oreja. Pues sí, todo el pabellón auditivo, todo el pabellón auricular, lo puedes apachurrar, lo puedes jalar, lo puedes comprimir, y cuando retiras esa fuerza, regresa a su forma original, ¿sí? Y luego tenemos a las fibras reticulares, pues aquí también veremos al colágeno principalmente, ¿sí? Aquí en las fibras reticulares hay principalmente colágeno, pero ojo con el nombre, ¿sí? Las fibras de colágeno así propiamente dichas van a ser longitudinales,
¿sí? Las fibras reticulares, reticular nos hace referencia a red. Entonces, estas fibras reticulares, pues, como lo dice su nombre, ¿no? Van a estar como entrelazadas, van a estar como entrecruzadas unas con otras para formar, pues, esta especie de red que será muy, muy estable, ¿sí? Estas fibras son excepcionalmente estables. Entonces, las fibras reticulares van a tener la función de proveer resistencia, ¿sí? A las fuerzas de tensión y a las fuerzas de tracción, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, ya ven que hablábamos en algunas clases, ¿no? De el estómago y decíamos que la capa submucosa del estómago, que es tejido conjuntivo, consiste en fibras reticulares, ¿sí? Entonces, el estómago puede elongarse un poquito, puede aumentar su superficie, pero no se puede romper, o sería pues muy difícil romperlo. ¿Por qué? Porque predominan las fibras reticulares en su capa submucosa, que resisten a la fuerza de tensión y de tracción. O sea que por más que yo las jale, no las podré separar. ¿Por qué? Porque están muy, muy estables, ¿sí? Muy, muy estrechamente unidas. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, me dicen por acá, como los filamentos intermedios. Exactamente, exacto, muy bien. Está muy bien que relacionen el nivel molecular con el nivel tisular, porque precisamente los filamentos intermedios tienen esta forma como de cruzada, ¿no? Ahora hablando de las fibras de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, pues tienen esa misma característica. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Pues que tienen la misma función, la estabilidad, ¿sí? La rigidez. A ver, toda la piel tiene esa propiedad, exactamente, que resiste las fuerzas de tensión y de tracción, ¿no? Ah, las fibras elásticas son como las ligas de resistencia para ejercicio. Ándale, podrías verlo así. ¿Qué pasa cuando te dicen que no te estires después de comer? Que no te estires después de comer. Vale, no sabía eso. De hecho, es recomendable estirarse, movilizarse, pues, después de una comida. Pero no sabía. No sabía que eso fuera una recomendación. Pero bueno, ya ven que por ahí hay muchos, muchos mitos. No, no pasa nada. De hecho, es bueno. Que porque se revienta una tripa, ¿cómo crees? Claro que no. Acuérdate que tienes como 7 metros de tripa ahí en la cavidad abdominal. Que se te reviente una tripa por estirarse, tendrías que estirarte unos 10 metros para que eso pase. Entonces, no, son como les digo, mitos por ahí, creencias que tiene la gente. Bueno, antes de que continúe, se fijan que en todas, en todas las fibras, estoy hablando de colágeno, ¿sí? Fibras de colágeno, pues obviamente tendrán colágeno. Fibras elásticas, hay elastina, pero también colágeno. Fibras reticulares, pues no me voy a olvidar del colágeno. Entonces, en todo hay colágeno. Y aquí quiero que vean colágeno el tipo 3. Pues eso, pues ¿cuántos tipos hay? Principalmente 5, ¿sí? Hay principalmente 5 tipos de colágeno, ¿sí? 5 tipos de colágeno. Eh, funcionales, ¿sí? Porque en realidad se han tipificado como 28, ¿no? Hay, o bueno, en la actualidad, pues hasta ahorita hay 28 tipos de colágeno, ¿no? Pero los que son realmente funcionales en nuestro cuerpo son estos 5. El tipo 1, que es el más abundante, el tipo 2, que se presenta en los tejidos conectivos, como el cartílago, el tipo 3 que está pues en las fibras reticulares, el tipo 4 y el tipo 5 que lo encontramos ya en estructuras más complejas, ¿no? Pero hay muchísimos, muchísimos tipos de colágeno. Y bueno, pues de aquí, de esta última parte, quiero que saquen o que se lleven pues, que retengan que el colágeno, o bueno, a ver, ya retuvieron, ¿no? Ya saben que lo más importante del tejido conjuntivo es la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? ¿O qué es el principal componente de la matriz extracelular? Colágeno, ¿sí? Tejido conjuntivo es principalmente matriz extracelular. ¿Qué hay con más abundancia en la matriz extracelular? Colágeno, ¿sí? Entonces hemos vivido engañados. Pues no engañados. Bueno, sí, sí engañados, cegados por la ignorancia.
Mi abuelita decía que si te estirabas le ofrecías la comida al diablo. Órale, esa sí no me la sabía. Ah, bueno, pues si es así, entonces no se estiren, ¿sí? Porque yo no le quiero ofrecer mi comida al diablo. Mis tacos al pastor son míos y de nadie más, ¿sí? Fíjate, esa sí no me la sabía. Qué interesante. Le voy a poner una vaca para que no se pierda. Y es cierto que desde cierta edad hay que suplementarse con colágeno. Es interesante la, la idea de suplementarse porque sí, ya saben, ¿no? Que a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo telómeros de nuestros cromosomas. Y muchos de esos telómeros son genes que codifican para precisamente la síntesis de colágeno. Entonces sí llega un punto en nuestro ciclo biológico en el que sí lo producimos, pero no a un ritmo suficiente como para reponer todo el que perdemos. Entonces, pues sí, les digo, es una alternativa interesante, ¿no? Suplementarse con colágeno. Pero fíjense que el colágeno lo podemos obtener de muchas fuentes naturales, ¿sí? Por ejemplo, algo muy recomendable para reponer colágeno es consumir el caldo de huesos. El caldo de huesos. ¿Por qué? Al ratito que vemos al tejido óseo, van a ver, ¿sí? Van a ver por qué. Las gelatinas, exactamente, porque la gelatina, ¿de dónde creen que viene? Investíguenlo, se los dejo de tarea. ¿Cómo se produce la gelatina? Podemos tomar un descanso. Pues, ¿qué hora es? Sí, es cierto. Sí, sí, a ver, ya son las 10, ¿no? 10:07. Sí, vamos a tomarnos un descansillo. Sí, vamos a descansar un ratito para tomar agua y lo que sé que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, 5 minutillos, chicos, y continuamos. ¿Sale? ਨੀ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਨੀ ਏ ਜੋਬ ਨੀ ਪਟਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਨੀ ਏ ਜੋਬ ਨੀ ਪਟਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਉਣੀ ਏ ਬਹਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਨਾ ਹੁਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਨਾ ਹੁਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਨਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡੇ
झलक ना हुनारा भी सहारदा चढ़दी जवानी तेरा रूप ठाठा मारदा पतला झलक ना हुनारा भी सहारदा गोरा गोरा रंगी उत्तो मेरी गांजी तोर गोरा गोरा रंगी उत्तो मेरी गांजी तोर नहीं तेरे जई सोनी कोई नार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਨੀ ਨੀ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਬਿਛਾਣੀਆਂ ਚੋਪਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਨੀ ਨੀ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਬਿਛਾਣੀਆਂ ਜੰਜੂਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਜੰਜੂਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ Bueno, chicos, listo. Este, ahorita, en este momento, les acabo de poner la presentación de histología, la que estamos utilizando ahorita para la clase en su grupo. Entonces ya la pueden descargar para ir, Ah, no, todavía se está cargando, perdón, todavía no se publica. Ya en unos momentos va a quedar, ¿sí? Para que la descarguen y puedan ir, leyendo lo que nos... Vamos pues a seguirle acá con esto sobre el tejido conjuntivo para ir avanzando lo más que podamos ahorita, no atorarnos tanto aquí. A los que no tienen el link, ahorita se los paso, ¿eh? Ahorita terminando esta clase, les paso el enlace para que se puedan unir. Bueno, vamos pues, ya explicamos qué onda con la matriz extracelular, ¿no? Ya vimos que es un conjunto de proteoglucanos, de algunas otras glucoproteínas como los glucosaminglucanos, pero principalmente colágeno, ¿sí? Colágeno es lo que más vamos a encontrar acá en esta matriz extracelular. Y este colágeno pues va, como dijimos hace un momento, representar el medio de inmersión en el que están existiendo las células del tejido conjuntivo. ¿Y qué células son estas de tejido conjuntivo? Bueno, pues vamos a encontrar células que se encuentran fijas a su tejido, que ahí donde nacen terminan su ciclo biológico, y hay otras células que pueden migrar. Yo creo que ustedes ya reconocen a todas estas, ¿no? Células fijas como los fibroblastos, los adipocitos, los mastocitos, los miofibroblastos del músculo, y células móviles que son los macrófagos, las células plasmáticas y algunos otros tipos de leucocitos, ¿sí?
Entonces, a todas estas las vamos a ir describiendo durante esta clase, y a muchas más, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos con los fibroblastos, los primeros. Y estos fibroblastos son, de hecho, los más importantes de la matriz extracelular. Perdón, bueno, sí, del tejido conjuntivo, porque son los encargados de sintetizar la matriz extracelular. Son las células que en su citoplasma producen a todas las proteínas de esta matriz extracelular y representan, pues, el estroma de este tejido conjuntivo. Bueno, toman una importancia tan grande porque, bueno, pues hacen eso, ¿no? Sintetizar su propia matriz extracelular. Pero no solamente en el propio, o bueno, no en el tejido conjuntivo como nosotros lo imaginaríamos, sino también en otros tejidos. Por ejemplo, los fibroblastos de la piel son importantísimos. Los fibroblastos de otros órganos también están muy implicados en el desarrollo, por ejemplo, de células cancerígenas, en el desarrollo de tumores, ¿sí? Porque en un tumor, un fibroblasto va a proveer a ese mismo tumor, a ese propio tumor, de la matriz extracelular de la que se va a nutrir. Entonces también se han estudiado mucho estos fibroblastos. En el tejido cardíaco, en el tejido muscular, en el tejido nervioso, los fibroblastos juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Pues repito, porque son los encargados de sintetizar la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Entonces sintetizan y secretan las sustancias propias de la matriz extracelular. Estos son los encargados de formar, pues, a la matriz extracelular que forma al tejido conjuntivo. Y bueno, ¿qué van a estar secretando? Pues ya lo platicamos, ¿no? Proteoglucanos, glucoproteínas, pero sobre todo colágeno y elastina, ¿sí? Pues para producir precisamente las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Bueno, ustedes han visto que estoy dibujando constantemente una célula, bien característica, ¿no? Que dibujo algo como así. Y estos precisamente son los fibroblastos. Entonces, es bien raro que en el tejido conjuntivo nosotros nos encontremos un fibroblasto en la microscopía, pues, ¿sí? Es raro que los encontremos, pero cuando los encontramos, pues son bien fáciles de distinguir precisamente de forma sinusoide, o sea, esta forma curva, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos un fibroblasto bien característico, ¿sí? Con su núcleo bien alargado, su citoplasma bien alargado, ¿sí? Entonces, esta forma les permite dejar un espacio importante para dos organelos específicos. ¿Cuáles creen? Si están produciendo colágeno, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas, ¿qué organelos serán los más desarrollados en los fibroblastos? Pues yo creo que ya todos están de acuerdo en que es el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, este aparato de Golgi y este retículo endoplásmico rugoso en conjunto van a producir a las proteínas y a las glucoproteínas que forman a la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, pues, estos fibroblastos son los más abundantes y los más importantes. ¿Qué función tienen? Producir a la matriz extracelular. Por eso les repito, son los más importantes del tejido conjuntivo. Sin fibroblastos no hay tejido conjuntivo, ¿sí? Ya formado ese tejido conjuntivo, pues nos vamos a encontrar por ahí muchas células. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el tejido conjuntivo está implicado en la respuesta inmunológica? Bueno, pues aquí encontramos una de esas células de la inmunidad, los macrófagos. Pero aquí vamos a hacer una descripción un poquito más a profundidad, ¿sí? Entonces, atentos. A ver, antes de seguir, permítanme un momento, ¿eh? Espérenme un poquito, no tardo nada. Ok, entonces,
Decíamos, vamos a hacer una descripción un poco más a profundidad de los macrófagos, porque estos macrófagos, pues con una función inmunológica y eso está perfecto, ¿verdad? Pero tienen funciones que van más allá de la inmunología. Entonces, a ver, todos estamos conscientes, todos estamos de acuerdo en que los macrófagos tienen un precursor en en el tejido hematopoyético, que son los monocitos, ¿sí? Entonces, un macrófago es la forma madura de un monocito. ¿Se acuerdan, no? Circulando en los vasos sanguíneos hay monocitos. El monocito se convierte en macrófago cuando sale del vaso sanguíneo al tejido conjuntivo, ¿sí? Yo creo que ya va tomando sentido todo eso que les decía en inmunología, ¿no? Monocito en el torrente sanguíneo, sale al tejido conjuntivo y se convierte en macrófago, ¿sí? Ya saben que son células hematopoyéticas, nacen en la médula ósea, ahí en el tejido conjuntivo maduran a macrófagos. Ok. Algo en lo que quiero hacer énfasis es en esto. Cumplen, o bueno, yo creo que todos están de acuerdo en que su función es la fagocitosis. La fagocitosis con la finalidad primero de defensa y luego de limpieza, ¿sí? ¿Limpieza cómo? ¿Limpieza de qué? A ver, vamos a verlo. Primero la función defensiva, ¿no? Yo creo que todos estamos también de acuerdo, ya los hemos estudiado muy, muy a profundidad, todos estamos de acuerdo en que nos defienden de microorganismos que pueden resultar patógenos o nos defienden de cuerpos extraños, como fagocitándolos y degradándolos. Listo. Pero ahora, ¿a qué nos referimos con esto de limpieza? Limpieza, bueno, pueden fagocitar, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Pueden fagocitar fibras, uy, fibras envejecidas, envejecidas o dañadas del tejido conjuntivo, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que los fibroblastos son los encargados de sintetizar constantemente, pues, a la matriz extracelular, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa con esa matriz extracelular que ya está dañada o que ya no cumple una función? Bueno, pues los macrófagos van a abrir el espacio necesario para que estos fibroblastos de los que hablábamos hace un momento, puedan sintetizar nuevamente esa matriz extracelular, ¿no? Entonces, nos defienden, ¿sí? Defensa de microorganismos patógenos, ¿sí? Y limpian el tejido conjuntivo de fibras envejecidas o fibras dañadas que ya no cumplen su función, ¿sí? Además, pues vamos a ver que pueden madurar, ya hablando otra vez de la función inmunológica, pueden madurar a células presentadoras de antígenos. Se pueden convertir en células presentadoras de antígenos que forman parte del sistema fagocítico mononuclear de muchos órganos, ¿sí? Sistema fagocítico mononuclear. Y, pues obviamente, del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, este sistema fagocítico mononuclear, lo mismo, van a fagocitar pero ahora células, ¿sí? Células envejecidas o dañadas, ¿sí? Entonces, todo lo que no sirva, pues, todo lo que no sirva o todo lo que dañe en el tejido conjuntivo, ¿sí? Todo lo que no sirva o todo lo que dañe en el tejido conjuntivo va a ser eliminado por los macrófagos, o al menos, pues, a intentar ser eliminado por esos macrófagos. ¿Por medio de qué proceso? Pues la fagocitosis. Yo creo que ya no necesito explicarles la fagocitosis, ¿verdad? Bueno, ok, veo que muchos ya me estaban platicando por acá de sus funciones. Qué bueno que lo tengan tan presente, ¿sí? ¿Los macrófagos son los que eliminan también a las células cancerígenas? Sí, en cierta medida, junto con otros, con los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos T o natural killer, sí, son los encargados de destruir a las células cancerígenas.
Ok, bueno, entonces ahí lo tienen, chicos, macrófagos. Morfológicamente, ¿qué los va a distinguir? Bueno, aquí sí no les puedo decir que tienen una característica morfológica clara. Nunca nos vamos a encontrar a dos macrófagos que sean iguales, ¿sí? Nunca voy a encontrar un macrófago igualito a otro. Entonces, morfológicamente lo que sí les puedo decir es que los vamos a reconocer por su forma irregular. O sea, vean a este, su membrana es muy irregular, ¿sí? Su núcleo también es muy irregular, ¿verdad? No tiene una forma. Este de acá también es un macrófago, ¿sí? Se los puedo decir con toda seguridad, pero no se parece nada a este de acá, ¿sí? Fíjense su núcleo, su membrana, bien irregular. Este también les puedo asegurar sin ninguna duda que es un macrófago, ¿sí? Y no se parece en nada a ninguno de estos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un macrófago en el tejido conjuntivo? ¿Cómo les puedo decir con tanta seguridad que estos son macrófagos? Bueno, porque la característica definitiva de un macrófago es que en su citoplasma nosotros vamos a encontrar a estas vesículas fagocíticas. ¿Sí ven? Estos espacios que están como vacíos, eso es lo que caracteriza un macrófago. Eso nos está diciendo que ahí ya hubo fagocitosis, ¿sí? Que este macrófago ya cumplió su función fagocítica. Entonces, a estos que tienen estas vesículas fagocíticas, ¿sí? Los podemos caracterizar como macrófagos, ¿sale? Entonces, no tienen una forma característica, ¿sí? Son muy irregulares, pero la forma en la que los vamos a identificar, pues es por estas vesículas fagocíticas. Entonces, todos estos que les tengo aquí marcados son macrófagos. Por ejemplo, este de aquí, ¿será un macrófago? Pues no, no lo podemos caracterizar como macrófago. ¿Por qué? Porque no tiene vesículas fagocíticas, ¿sale? Entonces, morfológicamente esa es la forma en la que los vamos a diferenciar. No se parece ningún macrófago a otro, pero sí podemos identificarlos por la presencia de estas vesículas, ¿sale? Y algo bien importante sobre los macrófagos, tal vez esto lo recuerden, es que, es que dependiendo del tejido o del órgano en el que se encuentren, van a tomar por ahí nombres diferentes. Por ejemplo, a los macrófagos del tejido conjuntivo se les suele llamar también histiocitos. Tal vez en algún momento me escucharon, de hecho, llamarle al macrófago histiocito. Entonces, en el tejido conjuntivo les llamamos histiocito. Los macrófagos del hígado, perdón, los llamamos células de Kupfer. También puede ser que en algún momento me hayan escuchado nombrarlos así. Del pulmón, los macrófagos alveolares, o luego también algunos autores les ponen células del polvo, ¿sí? Sinceramente ignoro el porqué de esta denominación, pero también les llaman células del. Los macrófagos de la piel, ¿los recuerdan? Las células de Langerhans, ¿sí? Los presentadores de antígenos del sal. Los macrófagos mesangiales del riñón, los que se encuentran en el mesagio de la cápsula de Bowman. Los macrófagos del hueso, que son los osteoclastos. Los macrófagos del sistema nervioso, que son las microglias. Entonces, en todos los órganos, histiocitos, células de Kupfer, células alveolares de Langerhans, mesangiales, lo que sea, van a cumplir siempre la misma función, fagocitosis, ¿sí? Para defender o para limpiar el tejido conjuntivo. Pero, pues bueno, dependiendo del órgano, pueden tomar por ahí diferentes denominaciones, ¿sale? Y bueno, pues a los macrófagos ya vimos que morfológicamente los podemos clasificar por la presencia de vesículas fagocíticas. En la microscopía electrónica, que es algo que nunca vamos a ver, la verdad, los identificamos por lo mismo, ¿no? Miren, aquí vemos vesículas fagocíticas. Pero algo también muy característico es la presencia de pseudópodos, ¿sí? ¿Se acuerdan que para su movilización los macrófagos pueden, pues precisamente proyectar a su citoesqueleto y empujar la membrana? Entonces, estas proyecciones de la membrana que vemos aquí son los pseudópodos para facilitar, pues precisamente la fagocitosis. Y bueno, pues aquí les dejo una diapositiva en la que vemos las características funcionales del macrófago y las funciones. Entonces aquí
recordar, realizan el recambio de fibras senescentes y material de de la matriz extracelular. No que estos macrófagos estén reemplazando, ¿sí? Fagocitan a estas fibras senescentes. ¿Qué es eso de senescente? Senil, viejas, ¿sí? Fibras envejecidas. Presentación de antígenos a los linfocitos, ¿sí? Cuando se convierten en células dendríticas, ¿sí? Y la síntesis de citocinas una vez que hicieron fagocitosis. Ya ven que en la respuesta inmunológica las células, los macrófagos, pues células fagocíticas secretan a estas citocinas, sobre todo a las imiotácticas. Y por ahí también a las proinflamatorias. Bueno, ahí está. Nada que no sepan, chicos. Todo esto sobre los macrófagos ya lo saben. Otra célula muy característica del tejido conjuntivo es el mastocito. Y a este mastocito, pues yo creo que ustedes ya lo recuerdan, ¿no? Es una célula bien, bien característica del tejido conjuntivo. Morfológicamente al mastocito lo vamos a identificar por sus abundantísimos gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Esto es lo que caracteriza al mastocito. Es una célula cuyos gránulos citoplasmáticos llegan incluso a opacar al núcleo, ¿sí? Entonces, ustedes saben, chicos, que los gránulos son vesículas. ¿Qué hay en las vesículas de los mastocitos? Bueno, hay tres tipos de sustancias. Los gránulos del mastocito contendrán principalmente histamina, ¿sí? Van a contener heparina y van a contener factores quimiotácticos, ¿sí? A ver, paso por paso. La histamina es una hormona, hormona proinflamatoria, ¿sí? Entonces, el mastocito va a detectar por ahí algún patógeno, ¿no? Algún cuerpo extraño, una bacteria. Entonces, cuando lo detecta por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, va a desencadenar su mecanismo de inmunidad. Ese mecanismo de inmunidad es precisamente la inflamación, ¿sí? Entonces, cuando el mastocito detecta una bacteria, no la va a degradar él, no la va a neutralizar el mastocito, ¿sí? Lo que va a hacer es degranularse, liberar el contenido de sus gránulos, la histamina, para causar la inflamación en este tejido conjuntivo y de esta manera pues atraer a otras células que sí resolverán esta infección como los macrófagos o los neutrófilos o los linfocitos B o no sé, cualquier célula inmunológica. Entonces pues la histamina es una hormona proinflamatoria, por lo cual podemos decir que el mastocito lo que hace es emitir una señal de alarma, ¿sí? Su mecanismo de inmunidad es alertar a las demás células, ¿sí? Emitir una señal de alarma para que atraiga a otras células inmunológicas que sí degraden a estos patógenos. Bueno, la heparina. La heparina es un anticoagulante, ¿sí? Entonces, ¿por qué querría un anticoagulante en la inflamación? Bueno, recuerden que la inflamación es precisamente el escape de sangre hacia el tejido conjuntivo. ¿Para qué? Pues para entregar las células y las sustancias necesarias para resolver el causante, ¿no? De la inflamación. Entonces, quiero que la sangre siga saliendo, por eso los mastocitos también producen un anticoagulante. Y factores quimiotácticos, pues ya saben que son los quimiotácticos para atraer fagocitos. ¿Sí? Entonces vean pues que el mastocito es una célula que está muy estrechamente implicada en la respuesta inmunológica, no neutralizando directamente al patógeno, sino como dijimos, emitiendo, vamos a ponerlo por aquí, emiten una señal de alarma, ¿sí? No neutralizan al patógeno, emiten una alarma. ¿Cuál es esa alarma? La inflamación.
¿Cómo causan inflamación? Por medio de la histamina. ¿Cuándo causan inflamación? Cuando detectan algún patógeno. ¿Sale? Ok, entonces mastocito, muy característico del tejido conjuntivo. ¿Qué lo caracteriza? Sus gránulos citoplasmáticos. Gránulos citoplasmáticos llenos de histamina, heparina y mediadores quimiotácticos. El anticoagulante que sea, evitar que se cierren los vasos sanguíneos, ¿sí? Perpetuar, pues, el escape de sangre para entregar al tejido infectado, pues, las sustancias que vienen en la sangre para resolver esa infección. Bueno, ahí están, mastocitos, ya los conocen. Luego tenemos por ahí a las células plasmáticas, ¿sí? Y estas células plasmáticas, ojo, también están relacionadas con la inmunidad. ¿Por qué? Porque estas células plasmáticas son como la forma madura de un linfocito B, ¿sí? Se diferencian, maduran de los linfocitos B. Entonces, ¿cuál es la función de los linfocitos B? Sintetizar y secretar a las inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos. Anticuerpos. ¿Sí? Entonces, estos anticuerpos van a estar actuando ante un patógeno para neutralizarlo de cualquier mecanismo. Ya hemos visto por ahí las formas en las que actúan los anticuerpos, ¿no? Entonces, pues, siendo secretores de glucoproteínas, ¿qué va a caracterizar a una célula plasmática? Bueno, pues van a tener dos organelos que están muy bien desarrollados. Ya saben, retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi. ¿Sí? Además, sus nucleolos van a estar ordenados de forma bien característica. ¿Cómo? Vamos a verlos por acá, ¿no? Entonces, en la microscopía óptica es bien difícil que nosotros los veamos o que podamos pues distinguir el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Es bien difícil. En la microscopía electrónica, ahí sí. Pero lo que nos hace distinguirlos en la microscopía óptica, pues es su núcleo, ¿sí? Fíjense que su núcleo tiene un patrón de cromatina bastante característico. La heterocromatina se organiza en la periferia de la célula. ¿Se acuerdan, no? Que la heterocromatina es esta más plegada, esta. Entonces, si ven cómo forma este anillo periférico y todavía guarda por ahí una pequeña cantidad de heterocromatina en el centro, ¿sí? Esta. Entonces esa morfología es bien, bien característica de las células plasmáticas. Si ustedes ven esto en un tejido conjuntivo, se trata precisamente de una célula plasmática, ¿no? Entonces, repito, ¿qué onda con las células plasmáticas? Estas son la forma madura del tejido perdón, la forma madura de los linfocitos B que salen al tejido, ¿sí? Y que se especializan en la secreción de las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Ahí está. Esas son células, ojo, todo lo que acabamos de ver hasta aquí. Fibroblastos, macrófagos, mastocitos y células plasmáticas son células propias del tejido conjuntivo, ¿sí? Son células que vamos a encontrar en todos los tejidos conjuntivos sin ninguna excepción, ¿sale? Entonces habíamos dicho que al tejido conjuntivo, propiamente dicho, lo íbamos a clasificar en dos, tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso, ¿sí? Hay las dos clasificaciones, tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso, ¿sí? En el tejido conjuntivo laxo, nosotros vamos a encontrar más células que fibras, ¿sí? Más células que fibras. Y en el tejido conjuntivo denso, vamos a encontrar más fibras que células, ¿sí? A ver, ahí está en el texto, chicos. Vamos a verlo por acá en unas micrografías. A ver, ahí están. Ahorita las explico. Como cuando el celular nos da la alarma de que se va a descargar para que nosotros lo conectemos. Eso haría el mastocito. Pues sí, mandar esa alarma, ¿no? Se podría decir que los antihistamínicos erradican los granulocitos o los inactivan, ¿sí? Se pegan a los receptores de histamina para que no se pegue la histamina. Entonces, no es que la neutralicen, nada más bloquean la acción de la histamina. Ya luego en farmacología platicaremos eso con más detalle.
¿Cómo podemos no confundir las vesículas fagocíticas con los gránulos? Bueno, pues las vesículas fagocíticas están vacías, ¿sí? Si tú ves por ahí una vesícula fagocítica, vamos a decir que este es un macro, una célula, ¿no? Si está vacía, es una vesícula. Si en otra célula tú ves que tiene un contenido, ese es un gránulo, ¿sí? Esa sería la forma. Ay, ¿qué más? Bueno, hay un montón de preguntas, no las alcanzo a leer todas. Ya vamos a terminar con esto para pasar al siguiente tema. A ver, aquí tenemos a los dos tipos de tejido, ¿no? El que hablábamos hace un momento, el tejido conjuntivo laxo. ¿Qué dijimos que caracterizaba el tejido conjuntivo laxo? Pues que hay más células que fibras, ¿sí? Pero no es como que aquí nos vayamos a poner a contar, aquí hay 50 células y hay 30 fibras. No, la forma en la que nosotros podemos determinar eso es, pues, precisamente observando a las fibras del tejido conjuntivo. Yo aquí puedo observar fibras individuales, ¿sí? Podemos observar fibras individuales y podemos observar claramente también a las células. Entonces, si yo veo que aquí empieza una fibra y aquí termina otra, y aquí empiezan, y aquí veo pues el límite de una fibra y otra, indudablemente estamos hablando de un tejido laxo, ¿sí? Porque podemos ver precisamente las fibras de colágeno, ¿sí? A las fibras de colágeno bien claritas o a las fibras elásticas más oscuras, ¿sí? Ahí las puedo distinguir. Esta de esta, esta de esta. Fácil. En el tejido conjuntivo denso, esto no es posible, ¿sí? No es posible distinguir a una fibra de otra. ¿Sí vemos? No puedo distinguir dónde empieza una y dónde empieza otra. Y tampoco, incluso tampoco puedo ver a las células. Por ejemplo, aquí sabemos que aquí hay un fibroblasto, este sería un fibroblasto y este sería un fibroblasto, pero es muy difuso, ¿sí? No lo puedo ver. Entonces, fíjense, aquí yo sí puedo distinguir fibras individuales, unas de otras, sin ningún problema, ¿verdad? Acá yo no veo a las fibras individuales de colágeno. Entonces, este es un tejido conjuntivo laxo y este es un tejido conjuntivo denso. Ahora, el tejido conjuntivo denso puede ser como este, denso regular. ¿Por qué denso regular? Porque si nos fijamos, todas las fibras llevan la misma orientación, ¿sí? O sea, todas van en la misma dirección. ¿Sí vemos? Todas las fibras van exactamente en la misma dirección. Ese es un tejido conjuntivo denso regular, porque todas llevan la misma orientación. Pero el tejido conjuntivo denso también puede ser irregular, así como acá. Miren, aquí tampoco puedo ver, ¿sí? Aquí yo no puedo ver dónde empieza una fibra y dónde termina otra. Entonces es un tejido conjuntivo denso. Pero la característica aquí es que este tejido conjuntivo, miren, cómo las fibras llevan un montón de orientaciones, ¿sí? Están todas ahí entrelazadas, todas entrecruzadas. Entonces este sería un tejido conjuntivo denso y irregular, ¿sí? Creo que por ahí decía. Sí, miren, aquí dice, este es dermis, esto es un tendón y esto es mesenterio, ¿no? Entonces, el mesenterio es tejido conjuntivo laxo, el tendón está formado por tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Y en la dermis, este es el irregular. Los puse mal. Bueno, esta pues es regular y este es irregular. ¿Por qué? Pues por la disposición de las fibras. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta es la clasificación del tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿sí? El tejido conjuntivo del adulto, el tejido conjuntivo eh, que encontramos en todo nuestro cuerpo. Pero por ahí nos vamos a encontrar a tejidos conjuntivos especializados, ¿sí? Estos van a tener exactamente las mismas características. Predomina la matriz extracelular sobre los componentes celulares, predomina el colágeno, habrá por ahí diferentes proteínas, pero sobre todo colágeno, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso, al tejido óseo y al tejido hematopoyético, ¿sí? Todos distinguidos por su morfología, pero también por su fisiología, ¿sale? Pero bueno, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, para mañana, o bueno, nuestra próxima clase, mejor dicho.